Buenas tardes, ingeniero Daniel Ramírez. Nosotros como grupo vamos a hablar acerca sobre las variables aleatorias discretas, es decir, la distribución de Poisson. Esperamos que disfrute de nuestra explicación. Introducción. Una variable aleatoria discreta no es más que una función, la cual atribuye un número a cada suceso elemental de un experimento aleatorio. Es necesario considerar que este tipo de variables solo puede tomar valores numéricos aislados, por ejemplo, el número de personas que viven en una casa. La distribución de Poisson es una de las más importantes distribuciones de variables discretas. Esta se aplica a la ocurrencia de algún hecho durante un intervalo determinado. Es usada en muchos casos, como la llegada de pasajeros a un aeropuerto, los usuarios que se conectan a una web determinada por hora, el número de llamadas que recibe un call center en una hora, entre otros más. La distribución de Poisson posee relación con otras distribuciones, como la distribución binomial, la cual describe el número de éxito al realizar n experimentos independientes entre sí. Distribución exponencial, que tiene gran utilidad práctica al considerarse como un modelo adecuado para la distribución del tiempo de espera entre dos hechos que sigan un proceso de Poisson. Como objetivo general tenemos explicar el uso de las variables aleatorias discretas como modelo adecuado para determinar hechos por la probabilidad, determinando así los sucesos que ocurren y su debido resultado. Y como objetivos específicos tenemos utilizar la distribución de Poisson para obtener las probabilidades de diversas situaciones que ocurren tomando de manera impredecible hasta llegar a un resultado, analizar las diferentes formas de aplicación de distribución de Poisson en el diario vivir, considerando el número de eventos posibles. Y como último objetivo específico tenemos identificar las diferentes variables y elementos que se ven implícitos dentro de la distribución de Poisson con fines educativos. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre la definición acerca de la distribución de Poisson para poder entender mejor el tema. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que modeliza la frecuencia de eventos determinados durante un intervalo de tiempo fijado a partir de la frecuencia media de aparición de dichos estos eventos. En otras palabras, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta, tan solo conociendo los eventos y su frecuencia mediante a la ocurrencia. Podemos saber su probabilidad y aquí presentamos la fórmula que se utiliza para encontrar la distribución de Poisson o las variables. Ahora vamos a hablar un poco sobre la definición de las variables aleatorias. Se conoce como variable aleatoria a la función que se adjuntan eventos posibles a números reales cuyos valores se miden en experimentos de tipo aleatorio. Y con respecto a las variables aleatorias pero discretas, nos dice que son aquellas que presentan un número contable de valores como el número de personas que viven en una casa. Por ejemplo, si realizamos un experimento de salir de la calle y seleccionar 10 personas al azar para un examen sorpresa, podemos definir la variable aleatoria a número de personas que aprobaron el examen y los valores que se asumen, que van del 0 al 10. En un rango lo expresaríamos de la siguiente manera, es decir, del rango del 0 al 10, y la variable aleatoria A asume un número contable de valores, por ello es una variable aleatoria discreta. Función de probabilidad de la distribución binomial e intervalo de confianza. Primero hay que empezar conceptualizando la función de la probabilidad de la distribución binomial, también conocida o denominada como una función de la distribución de Bernoulli, la cual es la siguiente. Podemos observar que P es la probabilidad del éxito, seguida de una igualdad por otra igualdad en la cual n es el número de pruebas, k el número de éxitos. A partir de esa división tenemos otra multiplicación con una exponencial donde la probabilidad del éxito es elevada con el número de éxitos por
La probabilidad de fracaso elevada por el número de pruebas menos el número de éxitos. En el intervalo de confianza, conceptualizamos que es una técnica de estimación utilizada en inferencia estadística que permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encontrará la estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, uno superior y otro inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro de la cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. El intervalo de confianza es igual a media más o menos un margen de error. Lo que va desde la calidad aritmética. La suma de las desviaciones de todos los datos de una distribución respecto a la media de la misma es igual a 0. La anterior. Como se puede apreciar en la primera fórmula que tenemos a la izquierda de arriba. La suma de las desviaciones de los números 8, 3, 5, 12 y 10 de su suma aritmética 7.6 es igual a 0, como podemos apreciar en la segunda. Segundo punto de las propiedades de la media aritmética. La suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a un número cualquiera se hace mínima cuando dicho número coincide con la media aritmética. En otras palabras, lo siguiente siempre se cumple. Siguiente. El tercer punto de las propiedades de la media aritmética nos dice que si a todos los valores de las variables se le suman un mismo número, la media aritmética de estos nuevos datos es a la media de los anteriores más la misma cantidad que se le sumó a los datos. Esto es suponiendo que tenemos los datos x1, x2, etcétera, etcétera, hasta xn, con media x. Ahora, si le sumamos todos los datos a la cantidad x1 más a1, x2 más a1, etcétera, etcétera, la media de estos nuevos datos es xa sub a es igual a x más a. El cuarto punto nos dice que si todos los valores de las variables se multiplican por un mismo número, la media aritmética queda multiplicada por dicho número. Esto es suponiendo que tenemos los datos x1, x2, etc. con media x. Ahora, si aplicamos a todos los datos por una cantidad a1, x1, a2, x2 por a, etcétera, etcétera, la media de los números de los nuevos datos es x sub a es igual a x por a. Siguiente. Para la relación con otras distribuciones, la primera que tenemos es la suma de variables aleatorias independientes, que podemos tomar como referencia las variables bidimensionales, que estas son importantes al igual que las variables aleatorias independientes, ya que su distribución es la distribución de una suma de variables aleatorias independientes que consideramos el ejemplo del caso de variables discretas. En este caso la relacionamos con la teoría de la probabilidad y la estadística, que es un conjunto de variables aleatorias que se consideran independientes e idénticamente distribuidas. La suposición de que un conjunto de observaciones sean simplificadas al momento de realizar las operaciones de diferentes métodos, métodos estadísticos, y aplicándolas a prácticas estadísticas, puede mostrarse de que puede o no ser realistas. En este caso, para probar qué tan realistas pueden ser, es un conjunto de datos en el que se da y se calcula la autocorrelación y otras pruebas estadísticas. Para la distribución binomial, tenemos que una distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que describe el número de éxitos al realizar un experimento n independientemente entre sí, acerca de una variable aleatoria, ya que existe una diversa cantidad de experimentos o sucesos que se pueden tener y son caracterizados bajo la distribución de la probabilidad. En la siguiente diapositiva
Siguiente, por favor. En la aproximación normal tenemos que la distribución binomial y es, en resumen, una comparación o parte también de esta misma, ya que es un número n de ensayos que al producir un éxito o un fracaso pueden evaluarse las probabilidades binomiales, que en este caso P esté cerca de 0 o de 1, calculando la distribución al hacer un límite de cualquier tabla y volverse a veces un poco engorrosa a causa de los tipos de aproximaciones que se puede presentar, o si el valor es muy grande. Y finalmente la distribución exponencial, que a pesar de que la distribución normal puede utilizarse para resolver muchos problemas, ya sea en el ámbito científico o en el ámbito estadístico, estas son situaciones que requieren de diferentes tipos de funciones y de tipos de tratamiento según su uso. En relación entre la gama de los exponentes, permite que la distribución se utilice en diferentes problemas similares a los mencionados anteriormente. Ejemplo de variables aleatorias discretas, en concreto distribución de Poisson. Bueno, es necesario considerar que la distribución de Poisson fue propuesta inicialmente por Siméon Poisson, que fue un físico y matemático francés, y acuñó el término de distribución de Poisson como tal en su libro Investigación sobre la probabilidad de sentencias en materia penal y civil, publicado en el año de 1837. Gracias al paso del tiempo, el número de aplicaciones de esta distribución ha ido aumentando en el siglo XX y en el siglo XXI con la aparición de las computadoras. Es importante reconocer que la distribución de Poisson no es más que una distribución de probabilidad discreta que explica el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo específico. Esto puede ser tiempo, distancia, área, volumen, entre otros. Algunos ejemplos de variables aleatorias en los cuales se usa la distribución de Poisson son el número de llamadas que recibe una central eléctrica en el periodo de un minuto, el número de clientes que ingresan a un supermercado en un día, el número de accidentes registrados en una fábrica durante una semana, el número de vehículos que llegan a una gasolinera en una hora, el número de errores ortográficos que uno comete al escribir en una página. Y así hay muchos ejemplos que pueden ser adaptados o que pueden ser explicados y suceden en la vida diaria, en el diario vivir. Ahora voy a hablar un poco acerca de los ejercicios aplicados. Dentro del informe se insertaron 5 ejercicios, pero en esta presentación vamos a resolver uno de ellos. Bien, el ejercicio nos dice, supongamos que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamblaje es de 0.05. Si el conjunto de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, y aquí nos dan las interrogantes. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 10 unidades 2 se encuentren defectuosas? ¿Y de que a lo sumo 2 se encuentren defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una se encuentre defectuosa? Ahora vamos a proceder con la solución. La solución es más explicativa, ya que al momento de calcularlo solo se calcula por medio de la fórmula, y nos dice la solución. Sea una variable aleatoria que representa el estado de una unidad terminada en la línea de ensamblaje en el momento i, siendo i igual a 1 si la unidad es defectuosa, o también igual a 0 en caso contrario. La variable o sigue una distribución con parámetro que es igual a P igual 0.05, de acuerdo con el dato inicial del problema que nos lo da en el enunciado. Además, nos dice que un conjunto de unidades terminadas constituye un conjunto de ensayos independientes, por lo que el número de unidades defectuosas de un total de n unidades terminadas de 1 o 0, n, esto es igual, y nos dan la fórmula.
sigue una distribución binomial de parámetros n y p que es igual a 0.05. Estas consideraciones iniciales, procedemos a resolver el problema. Vaya, para paso 1 procedemos a calcularlo por medio de la fórmula que ya habíamos visto anteriormente al momento de derivarla. Luego, para el paso 2, como podemos ver, se coloca por medio de separado cada uno de los cálculos y nos da 0.99.84. Y por último, tenemos un total de 0.040. Como conclusión, tenemos que la distribución de Poisson juega un papel fundamental en contemplar el reparto exponencial en la teoría de colas o modelo de líneas de espera. Entre los procesos que tiene la posibilidad de explicar con el reparto de posibilidad de Poisson, permanecen el reparto de las denominadas telefónicas que llegan a un conmutador y la demanda de necesidades, ayudando a modelar los sucesos que representan las situaciones de la varianza y en relación a otros tipos de los resultados en un experimento determinado futuro. Esperamos de que haya sido de su agrado esta exposición, ingeniero.